Hola amigos, no, por mucho que pueda parecerlo, no es mi próximo proyecto, no voy a volver a las carreras, aunque son muy divertidas. Está aquí por otra razón, ya estaba un poco cansado de tanto piezas de tractor, barcos y demás, que está muy bien y que son de aluminio y me encanta repararlas, pero hombre, algo un poquito más de lo que yo he hecho toda la vida. Déjame que os cuente de qué se trata, qué problema tiene el amigo Juanjo, el piloto de esta moto, y cómo lo vamos a intentar resolver. Bueno, pues esto es una pit bike, de tantas, ¿no?, tan famosas que se han hecho hoy día. Este lleva un chasis de aluminio, de espiga aquí central, y bueno, lo he subido encima de la mesa porque como me la ha traído sin motor, pues así puedo ver mejor lo que tengo que hacerle y demás. Y nada, el amigo Juanjo me dice que la moto va muy bien, que con un 140 tira muy bien, que él es un piloto ligero y que la moto acelera muy bien, pero que ha empezado a ir a Campillo con su amigo de aquí de... no sé, será de aquí, de la Team Peña Dubai, no lo sé. Y que le están sacando allí un poco los colores, ¿no? Y entonces intentó meterle un motor de 160 que tenía, porque los demás llevaban 190, y al meterle el 160, pues se ve que ha tenido un problema. El problema es que este ancho que hay aquí, pues se ve que era más, para el 160 es más estrecho, el motor aquí. Y él se ha puesto a meter el eje, ha atornillado, ¿y qué ha pasado? Que ha creado ahí una pedazo de grieta. Que además, si os dais cuenta, en algún otro momento, por aquí esto también ha roto, porque alguien lo ha intentado soldar con más o menos suerte. Así que ese es el problema que tiene. Por aquí por dentro os enseño que igualmente ha agrietado aquí, que es esta que se ve por aquí por detrás, y estoy viendo casi, ahora cuando limpie, que no sé si ahí también. Total, que voy a intentar volver a abrir esto un poquito a su distancia original, lo voy a medir ahora, y después de eso intentar sanear esas soldaduras y volver a soldarlas, para que, pues eso, el amigo Juanjo le vuelva a poner su 140, no se complique de momento y disfrute con lo que tiene, porque estas cosas ya se sabe, meterle el motor, no sé qué, no sé cuánto, bueno, se puede hacer, pero siempre hay que pensar muy bien lo que se hace, medir y tal, para que no te ocurran cosas como esta. Bueno, lo primero que he hecho es quizá lo más fácil, que es llevármelo a su sitio. He medido por aquí que hay 87 algo, y al final me he venido aquí a darle los 87,7, 87,6 que he visto que tiene en toda la zona esta superior, pensando en una que sea paralelo y que sea continuo, ¿no? Y ahora voy a limpiar y voy a ir saneando, y posiblemente lo que haga es que tumbe la moto para poder arreglar toda esa parte de este lado que ya ha sido soldada en su momento y que yo creo que no luce como debería. Bueno, una vez quitado el basculante, por dentro ya le he dado la medida, por dentro he limpiado, he saneado un poco la grieta que pasa allí dentro. La grieta, digamos que está entre esta chapa y este casquillo interior. Entonces, claro, aquí se puede observar pues este pegote de aluminio de una soldadura anterior que, bueno, pues yo creo que esto no está bien fundido, está simplemente puesto encima. Además que luego tiene aquí trozos de pasta de esa de dos componentes, soldadura química, o sea que han intentado ahí de todo. Mi idea es cortar de cuajo, quitar todo eso feo que lleva ahí, quedarnos con el material original y entonces ver la raja que hay, y a partir de ahí sanear, limpiar todo y ver cómo se puede soldar de una manera que quede un poco más limpia y también con más seguridad de que estemos fundiendo adecuadamente. No tenía pensado pausar aquí, estoy en el proceso de limpieza, como he dicho, de quitar todo ese taco de aluminio, pero es que he visto un ejemplo tan claro de falta total de fusión, y simplemente este aluminio estaba puesto aquí encima con fusión cero.
¿Por qué? Porque en este punto, fijaros, aquí se puede ver la grieta original por donde va, que es la que causó en un primer lugar seguramente que intentaran soldar esto, pero claro, no lo hicieron bien. Y aquí está completamente. Además de una que tiene que haber por aquí detrás, que espero llegar ahora a ver, porque es la que se ve por el otro lado. Bueno, vamos a ver si dejamos todo esto saneado para ponerle, fijaros, también tiene la pasta por aquí y todo eso. Bueno, para ponerle el aluminio necesario, correctamente fundido, a ver si tenemos suerte y se queda bien. Bueno, pues un ratito más tarde ya he conseguido quitar todo ese pegote que había aquí de aluminio, dejar el aluminio original de esta soldadura y localizar perfectamente la raja a la cual he acanalado y encontrado. Y lo mismo que he hecho por aquí por dentro, a ver si se ve un poco ahí. Bueno, que está todo limpio ya y preparado para la parte de soldadura. Bueno, ahí he fundido ya toda la parte de dentro con un buen montón de aluminio y ya le he dado la vuelta a la moto. Y fijaos, la prueba de que ha fundido es, fijaros, como por el otro lado, por el lado de fuera que estoy ahora tengo la moto aquí fuera. Fijaros cómo nos muestra toda la raja desde ahí arriba hasta abajo y la penetración que ha llegado en muchos sitios hasta más del 100%, porque ahí fijaros la bola que se ha hecho. En fin, entonces ahora yo cuando repase toda esta raja de arriba abajo estaré fundiendo hasta el material, hasta la mitad de este grosor, que es donde está el material que he aportado por detrás, y con eso pues conseguiremos una fusión total por delante y por detrás, que yo creo que puede hacer que con suerte este chasis no raje por ahí nunca más. Bueno, está humeando aún. Acabo justo de terminar. Le he dado su pasada. Dios, no se puede ni tocar, está todo el chasis. Le he dado su pasada por aquí. Y luego aquí bifurcaba la raja para acá. Pero yo también he dejado que vaya para allá porque se iba un poco la raja para allá. Y luego le he dado esta suplementaria que va a unir un poco más todas estas chapas mediante este cordón aquí al eje este. Y ahora eso sí que está completamente fundido. Y yo creo que si todo va bien hará que no deba de volver a romper por ahí nunca más. Y bueno, normalmente no doy estos detalles porque bueno, cada maestrillo tiene su librillo, pero hace falta que absolutamente todas las partes del proceso pues sean de calidad y para conseguir un buen trabajo. Como por ejemplo el usar estos consumibles, esta varilla de aluminio 53-56 de la marca Castolin, fabricado en Francia, y que bueno, que esto es también otro punto más, otro detalle más de garantizar una soldadura en condiciones. Bueno, pues aquí la tenéis finalmente. Ahí está la soldadura interior. Todo bien relleno y fundido. Ahí su eje con esa placa, que obviamente pues soporta muchas tensiones porque eso es el anclaje del motor, sobre todo vibraciones. Y finalmente también por el otro lado, pues ahí está sus dos cordones, que a veces no se diferencian bien, están superpuestos, pero sus dos cordones con una fusión pues 300 amperios que se ha llevado en algunos momentos, ha necesitado. Con lo cual hemos quitado el pegote que había ahí puesto, que no estaba fundido, la raja no estaba fundida, y hemos cambiado lo he cambiado por un cordón más correcto, más fuerte, que es de lo que se trata, pues
pues cuando hablamos de un chasis de moto. Así que nada, espero que el amigo Juanjo se divierta en Campillos, esa pista que por cierto yo he corrido allí en Supermotar hace unos años, los primeros campeonatos de Andalucía de Supermotar me apunté a alguna carrera porque fue allí, bueno, había la verdad es que pilotos muy buenos y por allí estuvimos, así que espero que se divierta con esta moto. Y este es otro ejemplo más del tipo de reparaciones que hago aquí en mi taller. Sabéis que podéis encontrar más ejemplos como este, tanto en mi blog, que tengo un blog en Blogspot, en Google. Si buscáis Antonio Maeso Soldadura, os salen ahí pues muchos trabajos antiguos que he hecho. Y de los más modernos, pues ya en la lista de reproducción de mi canal de YouTube donde estáis viendo esto. Gracias y nos vemos pronto.